La vida financiera de los soldados alemanes y de los generales de la Segunda Guerra Mundial estuvo influida de manera decisiva por las condiciones económicas de la Alemania nazi, la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, Wehrmacht, y la manera en que el régimen hitleriano gestionó los recursos durante el conflicto. Para comprender cómo era su día a día desde la perspectiva monetaria, es necesario adentrarse en una serie de factores que abarcan los sueldos, las formas de compensación, los incentivos, el acceso a bienes de consumo, los planes de ahorro y las presiones inflacionarias, así como el impacto que tuvo la creciente escasez de recursos en la segunda mitad de la guerra. A medida que la contienda avanzaba, los ingresos de los militares alemanes se vieron afectados por la evolución de la economía de guerra, la propaganda, la necesidad de mantener la moral y los métodos que se usaron para sostener la maquinaria bélica. Todo esto se conjugaba con la manera en que la ideología nazi trataba de moldear la percepción de la población sobre el sacrificio y la lealtad al Führer, especialmente en lo referente al ámbito material y financiero. Para los reclutas de base, la paga no era muy elevada, sobre todo si se compara con los estándares de la época en otros ejércitos, pero ofrecía ciertos beneficios a quienes se enlistaban. Uno de los principales incentivos financieros en la Alemania de finales de la década de 1930 era la relativa estabilidad que proporcionaba el ejército en tiempos de crisis, pues antes del estallido de la guerra el país aún se recuperaba de los efectos de la Gran Depresión y del Tratado de Versalles, que había cargado a Alemania con fuertes reparaciones e imposiciones económicas. En este contexto, muchos jóvenes veían en la carrera militar un camino hacia la seguridad laboral y la posibilidad de ascender socialmente. Además, el gobierno nazi impulsaba la expansión del ejército y requería de una masa de soldados cada vez mayor para poder llevar a cabo sus planes de conquista. Así, la Wehrmacht fue creciendo de manera acelerada, y en ese crecimiento se definieron escalas salariales según el rango y la experiencia, pero también se establecieron mecanismos de compensación a las familias de los soldados. La magnitud de la economía de guerra del Tercer Reich, que había volcado gran parte de la producción industrial y agrícola al esfuerzo bélico, implicaba la necesidad de sostener a millones de soldados en el frente y a sus familias en la retaguardia. El soldado raso, jefreitero soldado de menor rango, podía ganar un sueldo básico que, en términos reales, apenas cubría sus necesidades más elementales si estaba en el frente, pero que, combinado con algunos subsidios, podía ayudar a su familia en casa. Estos subsidios familiares eran esenciales para que la moral se mantuviera en un nivel aceptable, y estaban pensados para que las esposas o padres de los soldados no quedaran en la indigencia en caso de que el principal sostén económico del hogar se encontrara cumpliendo con el servicio militar o muriera en combate. También se daban asignaciones especiales, como raciones de tabaco o vales para ciertos artículos de primera necesidad, y se contaba con un sistema de envío de paquetes y correspondencia que, si bien no era estrictamente un pago en dinero, aportaba una sensación de contacto con el hogar y una pequeña mejora en la calidad de vida de los soldados. La propaganda nazi enfatizaba la idea de la camaradería y el espíritu de sacrificio por la patria. Esto se reflejaba a menudo en la moral de los soldados en términos de que su dedicación en el frente no se remuneraba solo con la paga regular, sino que también se premiaba con ascensos y condecoraciones que, indirectamente, podían mejorar la situación económica de los individuos. Los ascensos a rangos como Unteroffizier, suboficial o Feldwebel, sargento, conllevaban incrementos salariales, y cada paso ascendente en la escala militar otorgaba un prestigio que, en la sociedad de la época, se traducía en oportunidades de relación con mandos superiores o incluso con miembros del partido nazi que podían abrirles puertas en la vida civil. Sin embargo, en la práctica, no todos los soldados lograban ascender, por tanto, el grueso de las tropas se mantenía con remuneraciones modestas. El contraste con la vida de los oficiales y, más aún, de los generales, era notable. A medida que uno escalaba en la jerarquía militar, la vida financiera podía mejorar significativamente. Los oficiales gozaban de un sueldo mensual superior, además de ciertas prestaciones como alojamiento privilegiado, mejor acceso a raciones de comida de calidad, y la posibilidad de utilizar vehículos asignados al ejército. Asimismo, algunos oficiales tenían la oportunidad de participar en expropiaciones o saqueos en territorios ocupados, lo cual añadía un componente muy turbio a la cuestión financiera.
la ideología de Hitler y de algunos altos mandos fomentó, en mayor o menor medida, la idea de que los territorios conquistados estaban a disposición del Reich, y muchos militares se aprovecharon de esta política para enriquecerse ilícitamente a través del mercado negro, del envío de objetos de valor a sus hogares o de la simple apropiación de bienes en los lugares donde estaban destinados. Los generales y la alta oficialidad, por su parte, a menudo provenían de familias aristocráticas o de la antigua nobleza prusiana, sobre todo en los primeros años del Tercer Reich. Este origen social implicaba que muchos de ellos ya contaban con patrimonios considerables o tenían una educación que les permitía administrar de modo más sofisticado sus recursos. Durante el conflicto, además del sueldo oficial, que era sustancialmente más elevado que el de un soldado raso, recibían bonificaciones por comandar grandes unidades, por victorias importantes o por desempeñar cargos administrativos relevantes dentro de la estructura militar. El régimen nazi también entregaba condecoraciones y medallas que, si bien no eran un pago directo, a menudo venían acompañadas de privilegios, regalos, obsequios o acceso prioritario a determinados bienes y servicios. Un factor esencial para entender la situación financiera de los generales alemanes radicaba en la relación que mantenían con Hitler y con el partido nazi. Aquellos generales que mostraban una lealtad inquebrantable y se alineaban con los ideales del régimen podían recibir favores y prebendas que iban más allá de un simple incremento salarial. Estos favores incluían propiedades confiscadas a judíos, polacos o miembros de la resistencia, así como posiciones de liderazgo en grandes empresas que trabajaban para el esfuerzo bélico. Algunas compañías, como las industrias de armamento, aviación, acero o química, necesitaban asesoramiento militar y estaban dispuestas a brindar pagos e incentivos a los oficiales que facilitaran contratos o proporcionaran información estratégica. De esta manera, se creaba una red de corrupción y de intercambio de favores que, en última instancia, beneficiaba a ciertos mandos altos, generando una élite militar con un nivel de vida muy superior al resto de la población en medio de la guerra. Sin embargo, conviene recordar que no todos los generales entraban en este juego de corrupción. Existían aquellos que, por tradición o por convicciones personales, mantenían cierto código de honor e incluso se mostraban reacios a involucrarse en actos ilícitos. Pero la realidad era que el régimen de Hitler, en su necesidad de asegurar la lealtad del alto mando, ofrecía tentaciones constantes y prebendas que resultaban difíciles de rechazar, sobre todo cuando el país seguía conquistando nuevos territorios y parecía, al menos en los primeros años de la guerra, encaminado a grandes victorias. El botín de guerra y el saqueo de ciudades enteras proporcionaba un flujo de dinero y objetos valiosos que circulaban entre oficiales y soldados, y que podían, de algún modo, compensar las carencias salariales. Otra característica notable fue la participación de los militares en el mercado negro. Durante la guerra, muchos bienes de consumo se volvieron escasos, y la población civil debía lidiar con un sistema de racionamiento que limitaba drásticamente la cantidad de alimentos, ropa y productos de primera necesidad que podía adquirir. Mientras tanto, algunos soldados y oficiales, sobre todo los que estaban apostados en territorios ocupados, tenían acceso a mercancías que podían obtener a precios bajos o directamente sin pagar, a través del saqueo o la coacción, y luego enviaban esos productos de vuelta a Alemania para venderlos a precios mucho más altos en el mercado negro. Esto generaba ganancias considerables para quienes se dedicaban a este tipo de tráfico, aunque se trataba de una actividad ilegal y duramente castigada si las autoridades alemanas lo descubrían. No obstante, en la práctica, la corrupción y la desesperación crecientes hacían que estas redes ilícitas operaran con relativa impunidad, especialmente cuando estaban implicados altos mandos o personas cercanas al partido. En este contexto, la inflación y la devaluación de la moneda también desempeñaron un papel importante en la vida financiera de soldados y oficiales. El Reichsmark, la moneda oficial de Alemania, se mantenía oficialmente a un valor estable gracias a la manipulación de la propaganda y del aparato económico estatal, que incluía regulaciones de precios y controles estrictos. Sin embargo, en la práctica, la economía de guerra generaba escasez de bienes de consumo, y el dinero perdía parte de su poder adquisitivo. Para compensar esto, el Estado establecía pagos especiales, dietas adicionales o bonos para comprar ropa y víveres. Además,
las familias recibían subsidios para que no se vieran totalmente desamparadas ante la caída del nivel de vida. Los soldados destinados en el frente oriental solían padecer duras condiciones de vida. Allí, el invierno y la brutalidad de las campañas contra la Unión Soviética dificultaban aún más la posibilidad de disfrutar de sus pagas, pues en muchos casos no había lugares donde gastar el dinero. De hecho, se documentan historias de soldados que, ante la imposibilidad de encontrar bienes en las zonas devastadas por el conflicto, optaban por enviarse dinero y objetos de valor a casa o los canjeaban entre ellos por cigarrillos, comida enlatada u otros artículos de supervivencia. Así, se creaba una especie de economía de trueque dentro de las filas del ejército. Quien tenía la suerte de contar con mejores conexiones de abastecimiento, por ejemplo, recibía paquetes de su familia o de amigos que trabajaban en fábricas o granjas, podía intercambiar estos productos por artículos que en el frente eran mucho más valiosos que el dinero en sí. Este trueque se convertía en un medio adicional de sostén financiero, por curioso que parezca, en un entorno donde las monedas y billetes perdían su significado literal ante la urgencia de satisfacer necesidades básicas. Por su parte, en la retaguardia alemana, la situación de la población civil se iba tornando más precaria a medida que avanzaba la guerra, especialmente tras la derrota en Stalingrado, 1942 a 1943. Los bombardeos aliados, la escasez creciente de alimentos y la movilización total de la economía hacia la industria militar convirtieron la vida cotidiana en un reto continuo. Sin embargo, los soldados que regresaban condecorados, o los oficiales y generales con contactos políticos, podían disfrutar de privilegios en el acceso a viviendas, alimentos o ropa. El partido nazi se aseguraba de recompensar de manera simbólica y material a quienes consideraba héroes de guerra o pilares esenciales del régimen, pues esto reforzaba la narrativa propagandística y la moral interna. De esta forma, las disparidades económicas se agrandaban. Mientras el soldado promedio podía verse obligado a racionar su pan o pasar frío en el frente, algunos oficiales y generales disfrutaban de mejores condiciones, alojamientos amplios y calefacción, e incluso organizaban banquetes cuando la situación local se lo permitía. Cabe destacar que, además de la paga y las prestaciones, los militares, especialmente los de alto rango, podían hacer uso de la mano de obra forzada procedente de campos de prisioneros de guerra o de poblaciones sometidas. Esto, si bien no era un ingreso monetario directo, suponía un beneficio económico al permitirles, por ejemplo, mantener propiedades o fincas sin costos laborales elevados o incluso realizar construcciones en residencias personales con mano de obra esclava. Estas prácticas inhumanas, sustentadas por la ideología racista y expansionista del nacionalsocialismo, consolidaban una estructura de poder y privilegios que trascendía la simple relación de sueldo militar. A esto se sumaba la expropiación sistemática de bienes de las comunidades judías, gitanas y de otras minorías perseguidas, lo que permitía a algunos oficiales acceder a propiedades y capitales mal habidos con la autorización tácita o explícita del Estado nazi. Por otro lado, existía también la figura de los llamados fondos especiales del Führer. Hitler, en su afán de ganarse la lealtad absoluta de determinados generales o personajes influyentes, disponía de partidas secretas o especiales que se utilizaban para recompensar logros militares, asegurar lealtades o incluso encubrir errores estratégicos. Estos fondos podían emplearse para comprar el silencio de ciertos oficiales que conocían los planes más oscuros del régimen o que eran testigos de atrocidades. Si bien no hay registros completamente transparentes de cómo se distribuían estos fondos, varios historiadores señalan que sirvieron para crear un clima de corrupción e impunidad en la cúpula militar, donde los lazos personales con Hitler y con el partido resultaban más decisivos que la meritocracia o la eficacia militar a la hora de ascender o recibir mejoras financieras. Mientras tanto, los soldados de menor rango tenían sus propios métodos para mejorar su situación económica. Uno de ellos era el envío constante de cartas y paquetes a sus familias, en los cuales podían incluir objetos conseguidos en el frente que, al regresar a Alemania, podían venderse o intercambiarse. Por ejemplo, algunos soldados se apropiaban de relojes, joyas, ropa fina o arte de los lugares que ocupaban. En muchas zonas de Europa Oriental, había familias enteras que, tras la invasión, quedaban con sus casas saqueadas por los soldados alemanes. Esa práctica,
si bien no estaba legalmente respaldada de manera formal, se volvió una constante en el frente oriental, reforzada por la propaganda que deshumanizaba a los pueblos eslavos y presentaba la conquista como un derecho histórico del pueblo alemán. Sin embargo, la realidad es que también hubo soldados que se resistieron al saqueo, ya sea por moral personal o por temor a la disciplina militar, que en algunos casos castigaba el pillaje descontrolado. La disciplina de la Wehrmacht, sobre todo en los primeros años, era bastante estricta con respecto a la apropiación individual de bienes, pero se fue relajando a medida que avanzaba la guerra y la necesidad de mantener la moral de las tropas se volvió prioritaria. Aún así, existía un control oficial de lo que se podía enviar a Alemania, pues las autoridades temían que la llegada de grandes cantidades de objetos de lujo saqueados causara descontento o envidia en la población civil, o que se propagaran enfermedades o plagas. Por este motivo, se establecieron regulaciones para inspeccionar paquetes, aunque, como es lógico, la corrupción de algunos oficiales o la laxitud de los controles en ciertos puntos de envío facilitaba el contrabando. En consecuencia, el enriquecimiento ilícito de la tropa se volvió una vía más de sostén financiero, pero también generó rencores y tensiones internas. Algunos soldados resentían que sus camaradas con contactos o amigos oficiales pudieran enriquecerse más fácilmente, mientras ellos mismos apenas podían enviar unos pocos marcos o artículos de valor de escasa importancia. En el caso de los altos mandos, además del saqueo, existía una forma de enriquecimiento más institucionalizada. Por ejemplo, cuando un general tomaba posesión de una ciudad o región, se establecía un gobierno militar provisional que controlaba las reservas de alimentos, bienes y la moneda local. Durante este proceso, la corrupción y la coacción a las autoridades locales eran frecuentes. Algunos generales establecían acuerdos con funcionarios colaboracionistas para repartirse beneficios, ya fuera en forma de depósitos bancarios, propiedades inmobiliarias o incluso joyas y obras de arte. Una parte de estos bienes podía convertirse rápidamente en efectivo, que se transfería a cuentas dentro del Reich, mientras que otra parte, especialmente las obras de arte o antigüedades, se enviaba como botín personal. El régimen, con su ideología de supremacía cultural, también fomentaba la expoliación de piezas artísticas que supuestamente pertenecían a la herencia aria y que ahora debían recuperarse para Alemania. Bajo ese pretexto ideológico, muchos altos oficiales se apropiaron de colecciones completas de pintura, escultura y otros objetos valiosos. Aún así, pese a toda esta circulación de bienes y la existencia de jerarquías de poder y privilegio, la realidad del día a día para gran parte de los soldados alemanes no era la de un enriquecimiento personal marcado. Si uno era simplemente un soldado raso, lo más probable es que viviera en condiciones difíciles, especialmente al avanzar la guerra y complicarse el suministro de víveres y equipamiento. Su paga era suficiente para cubrir algunos gastos básicos y enviar algo de dinero a casa, pero no garantizaba una vida holgada. Además, a medida que la situación militar de Alemania se deterioraba, la crisis económica se acentuaba. Los bombardeos aliados sobre la industria y la infraestructura ferroviaria alemana dificultaban el transporte de mercaderías, y las ciudades en la retaguardia se veían atacadas, con lo que el costo de la vida aumentaba drásticamente. La propaganda nazi trataba de ocultar estos problemas, insistiendo en que cada sacrificio económico y humano era temporal y que la victoria final traería recompensas materiales para todos. Sin embargo, el frente oriental se tornó en un pozo sin fondo de recursos y hombres, y cada vez era más evidente que la Blitzkrieg, guerra relámpago, había fracasado en su objetivo de derrotar rápidamente a la Unión Soviética. De esta manera, los soldados se enfrentaban a un invierno tras otro con uniformes inadecuados, raciones insuficientes y un sistema de permisos cada vez más restringido que les impedía volver a casa con la frecuencia necesaria para resolver sus asuntos financieros. El ambiente se fue volviendo más lúgubre, y el entusiasmo inicial se convirtió en resignación y cansancio. Para muchos, la posibilidad de ahorrar o prosperar se disolvía en un mar de dudas sobre la supervivencia. Aún así, algunos soldados consideraban que, aunque la paga no fuera excelente, al menos contaban con comida y alojamiento proveídos por el ejército, lo cual, en comparación con el desempleo o la precariedad de la retaguardia bombardeada, resultaba un relativo alivio. En varias cartas y diarios personales, se lee que algunos soldados sentían que,
financieramente, no estaban peor que antes de la guerra, pero que vivían con la angustia de no saber si su hogar seguiría en pie cuando volvieran. También temían que el dinero enviado a sus familias no fuera suficiente para mantenerlas con dignidad en medio de la inflación y la escasez. En el caso de los generales, la economía personal se tornaba mucho más compleja. Además de su sueldo oficial, disponían de cuentas bancarias dentro y fuera de Alemania, gestionadas a veces por intermediarios o familiares. Algunos transferían parte de sus ganancias mal habidas a Suiza u otros países neutrales a través de mecanismos secretos. El oro y las joyas se convertían en un método común de atesorar riqueza, pues podían guardarse con discreción y venderse más tarde en caso de necesidad. De hecho, se sabe de generales que, al darse cuenta de que la guerra podía terminar en derrota, comenzaron a planear su retiro económico, acumulando riqueza en formas fácilmente transportables. Era un secreto a voces que ciertos oficiales destacados, particularmente los implicados en la administración de territorios ocupados, se enriquecieron bastante durante los primeros años de la guerra. Sin embargo, conforme la marea bélica cambió y la presión aliada se hizo sentir, se hizo más difícil ocultar estos bienes. Algunos optaron por venderlos, otros por esconderlos y otros más por dejarlos en manos de terceras personas con la esperanza de recuperarlos en tiempos de paz. La caída del régimen nazi en 1945 implicó el derrumbe de todo este sistema financiero paralelo. Cuando los aliados y el Ejército Rojo entraron en Alemania, muchos archivos y registros se destruyeron, y gran parte de la información sobre el enriquecimiento ilícito de los generales quedó incompleta. Aún así, numerosos juicios de posguerra, especialmente los de Nuremberg, salieron a la luz detalles de cómo la élite militar y política alemana se había beneficiado económicamente durante el conflicto. Se habló de las redes de contrabando, de las cuentas en el extranjero, del robo masivo de obras de arte y de las propiedades confiscadas. Algunos oficiales fueron obligados a devolver bienes expoliados, otros enfrentaron penas de prisión, y en el mejor de los casos, se les confiscó lo que se pudo rastrear. Para los soldados de a pie, el final de la guerra trajo una situación financiera desastrosa. El Reichsmark se devaluó enormemente, y aquellos ahorros acumulados perdieron su valor en cuestión de meses. Además, la devastación de las ciudades alemanas, junto con los millones de desplazados, hacía que la prioridad ya no fuera mantener o recuperar ahorros, sino simplemente encontrar comida, refugio y trabajo. Muchos excombatientes se encontraron de la noche a la mañana con que no tenían nada y que el nuevo gobierno de ocupación aliada establecía un orden monetario diferente, primero con distintas emisiones y controles, y luego con la reforma monetaria de 1948 que introdujo el Deutsche Mark y dejó prácticamente inservibles los viejos billetes del Reichsmark. Para la mayoría de los soldados, aquella transición fue un golpe que significó perder lo poco o mucho que hubieran acumulado, a la par que se enfrentaban al estigma de ser parte del ejército que había servido al régimen nazi. Por otro lado, algunos altos oficiales que habían logrado esconder activos valiosos consiguieron estabilizarse económicamente en la posguerra, e incluso, en algunos casos, se beneficiaron del contexto de la Guerra Fría, que revalorizó a los expertos militares alemanes para la OTAN o para otras potencias, mientras que ciertos científicos y técnicos también fueron reclutados, lo que facilitó que su situación financiera se mantuviera relativamente favorable. En resumen, la vida financiera de los soldados alemanes y de los generales durante la Segunda Guerra Mundial abarcó un abanico muy amplio de realidades, desde la simple paga que apenas cubría las necesidades más básicas, hasta la obtención de grandes fortunas por medio de corrupción, saqueo y favores del Estado nazi. Los factores determinantes fueron el rango militar, las conexiones con el partido nazi, el lugar de destino de cada unidad, las condiciones concretas de la economía de guerra y la habilidad de cada individuo para aprovechar los mecanismos, legales o ilegales, a su disposición. El régimen hitleriano fomentó un ambiente de privilegios y enriquecimiento para la élite fiel al Führer, mientras que las tropas rasas, mayoritariamente, solo tenían acceso a una seguridad relativa y a subsidios que, si bien les protegían de la pobreza extrema, no les ofrecían la posibilidad de un crecimiento económico sustancial. Con la derrota final, todo ese mundo de finanzas militares se desplomó en medio del caos de la posguerra, dejando tras de sí un legado marcado por el sufrimiento humano,
La destrucción material y el recuerdo de cómo la guerra puede corromper y distorsionar las vidas y economías de quienes participan en ella. Se vuelve necesario profundizar en algunos aspectos que, si bien ya se han mencionado de manera general, influyeron de forma decisiva en la percepción que los militares tenían acerca de su propia situación económica. Uno de esos elementos clave fue la presión psicológica ejercida por la propaganda y por el entorno militar jerarquizado, que promovía la idea de que cualquier queja sobre la paga o las condiciones materiales era equivalente a una deslealtad hacia la causa alemana. Este factor limitaba la capacidad de los soldados de exigir mejoras o de protestar abiertamente, ya que el temor a ser estigmatizados como cobardes o traidores resultaba muy fuerte en el seno de la Wehrmacht. Además, la Gestapo y otros aparatos de seguridad estatales vigilaban de cerca a la población y a las tropas, para prevenir actitudes derrotistas. En este clima de represión, las dificultades financieras se transformaban en un tema delicado. Cualquier señal de disconformidad con las condiciones económicas podía considerarse un acto de resistencia pasiva o una falta de fe en la victoria final prometida por Hitler. Por ello, muchos soldados preferían guardar sus quejas y tratar de encontrar soluciones de manera discreta, ya fuera colaborando con contrabandistas o recurriendo a pequeños negocios de intercambio entre camaradas. Esta cultura del silencio reforzaba las diferencias de poder y de acceso a recursos entre la tropa y el alto mando. Otro aspecto esencial para comprender la estructura de la vida financiera de los militares alemanes es la forma en que se organizaba el sistema de ascensos y recompensas, y cómo éste estaba vinculado con el prestigio social y la influencia política de los rangos superiores. Entre la oficialidad, se valoraba en gran medida el mérito militar, los años de servicio y la habilidad para liderar tropas en combate. Cada uno de estos factores podía derivar en un aumento de la paga y en bonificaciones especiales. Se destinaban recursos estatales a recompensar logros individuales, como la Cruz de Hierro de primera clase o la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, entre otras condecoraciones. Aunque estos reconocimientos en sí no siempre implicaban un gran incremento salarial, otorgaban un estatus que abría puertas a mayores posibilidades de ingreso y a una posición privilegiada dentro de la sociedad alemana, donde la condición de héroe de guerra o de oficial exitoso era muy apreciada. En cuanto a los oficiales de rango intermedio, a menudo desempeñaban un papel administrativo en la gestión de los recursos militares en regiones ocupadas, coordinando la logística de suministros, la asignación de maquinaria de guerra o el reclutamiento forzado de mano de obra local. Esa posición intermediaria les permitía, en no pocos casos, beneficiarse de la corrupción o de la economía paralela que surgía de la interacción con empresarios locales, oficiales del partido nazi y autoridades locales colaboracionistas. Así, se formaban redes de clientelismo en que se intercambiaba la protección y el favor de los oficiales por pagos o beneficios en especie. Esto podía traducirse en viviendas de lujo, vehículos, alimentos exóticos o participaciones ocultas en negocios de exportación de materias primas hacia Alemania. Por supuesto, todo ello incrementaba las desigualdades con respecto al simple soldado, y en muchos casos, alimentaba el resentimiento o la percepción de injusticia dentro de la propia estructura militar. Por otro lado, es importante mencionar el papel de las esposas y familias de los oficiales y soldados, quienes en la retaguardia también experimentaban el impacto directo de la economía de guerra. Muchas mujeres alemanas se incorporaron al esfuerzo bélico, ya fuera trabajando en fábricas de armamento o cubriendo los puestos que habían quedado vacantes al partir los hombres al frente. A estas mujeres se les pagaba un salario que, al unirse al subsidio militar que enviaban sus maridos, podía llegar a sostener a la familia con cierta dignidad, al menos durante la primera mitad de la guerra, cuando la escasez no era tan acusada. No obstante, a medida que la guerra se prolongaba, el poder adquisitivo de esos salarios se reducía por la inflación y por las políticas de control de precios y de racionamiento impuestas por el régimen. Las largas colas para conseguir alimentos básicos, la imposibilidad de adquirir bienes de consumo esenciales y el temor constante a los bombardeos aliados hicieron que, incluso con la suma del salario y el subsidio militar, resultara cada vez más complicado mantener un hogar medianamente estable. Entre las familias de los generales y altos oficiales, la situación era diferente. Además de la paga sustancialmente mayor, tenían acceso a la jerarquía de privilegios asegurada por su posición.
Esto incluía facilidades en la adquisición de alimentos selectos, hospedaje en villas confiscadas, servidores domésticos reclutados a la fuerza en territorios ocupados y la posibilidad de mover influencias para que sus familiares estuvieran a salvo de bombardeos o, en algunos casos, que fueran eximidos de ciertos peligros. También contaban con la posibilidad de enviar a sus hijos a escuelas elitistas o a internados especiales administrados por las juventudes hitlerianas, con un costo mucho menor o, incluso, cubierto por el Estado. Estas ventajas reforzaban el abismo que separaba la vida del soldado común y la del general que gozaba de la confianza del Führer. No puede obviarse que la financiación de la guerra por parte de Alemania se apoyó en la expoliación de los territorios ocupados y en la explotación de millones de personas forzadas a trabajar en condiciones inhumanas en fábricas o campos de trabajo. Esa explotación sistemática permitió, durante un tiempo, que la maquinaria militar nazi se sostuviera y que la población alemana no sufriera la penuria extrema que sí padecían muchos de los países bajo ocupación. En este contexto, los sueldos de los militares y los subsidios familiares se veían indirectamente respaldados por el flujo constante de recursos provenientes del exterior. Sin embargo, esta economía de saqueo y esclavitud tampoco podía sostenerse indefinidamente, cuando las líneas de suministro comenzaron a romperse y la contraofensiva soviética avanzaba cada vez más al oeste. El equilibrio de la economía de guerra se vino abajo y las ventajas financieras para la población alemana y sus tropas se redujeron drásticamente. La existencia de una especie de doble realidad financiera dentro de la Wehrmacht se hacía evidente, mientras los soldados en el frente padecían las inclemencias del clima, la falta de ropa adecuada y la carencia de suministros. Algunos oficiales y generales seguían disfrutando de banquetes y de visitas a clubes militares exclusivos. Pero con el devenir de la guerra, incluso los oficiales de alto rango empezaron a notar las limitaciones y peligros cada vez mayores. Por ejemplo, si un general perdía una batalla clave, no solo se arriesgaba a la ira de Hitler y a la degradación o destitución, sino también a perder los privilegios económicos que lo mantenían en una posición privilegiada. La paranoia creciente del dictador hacia el final de la guerra, reforzada por atentados como el del 20 de julio de 1944, donde un grupo de oficiales intentó asesinarlo, generó un clima de sospecha permanente. Muchos generales vivían con el temor de ser acusados de traición o de incompetencia, lo cual podía acabar en arresto, juicio sumario e incluso ejecución. En tales circunstancias, el dinero o los bienes acumulados podían convertirse en una especie de seguro para huir o para sobornar a funcionarios, pero, al mismo tiempo, no ofrecían total protección frente a la furia del régimen. La desmoralización en las tropas rasas, por su parte, aumentó de manera notable cuando se dieron cuenta de que el mito de la victoria total, que la propaganda había prometido, no se correspondía con la realidad. Muchos empezaron a preguntarse si el sacrificio financiero y humano valía la pena, especialmente ante la perspectiva de que si la guerra se perdía, cualquier ventaja monetaria acumulada sería efímera. Aún así, la represión y el control ideológico seguían siendo muy fuertes, por lo que la mayoría continuó luchando, más por temor que por convicción, mientras trataba de sostener a sus familias en una patria cada vez más devastada. Un elemento peculiar fue el surgimiento de una especie de economía de intercambio de prisioneros y bienes con el enemigo en determinados frentes. Hay testimonios de que, en momentos de tregua no oficial o durante pausas en el combate, soldados alemanes e incluso algunos oficiales entablaban contacto con militares de otros bandos para intercambiar cigarrillos, alcohol, comida enlatada y objetos personales. Aunque estos contactos directos estaban prohibidos y podían acarrear graves sanciones, reflejaban la realidad de que las necesidades financieras y materiales a veces trascienden la ideología y la propaganda. En algunos casos, se producían intercambios muy desiguales, donde los alemanes ofrecían objetos saqueados a cambio de productos que escaseaban en el frente. Esto demuestra cuán central era la supervivencia y el bienestar inmediato, incluso en un conflicto tan ideologizado como el de la Segunda Guerra Mundial. Para las tropas destinadas a Francia, Bélgica u otras zonas de Europa Occidental, la experiencia financiera podía ser diferente a la de quienes combatían en el frente oriental. En Europa Occidental, pese a la ocupación, existía todavía una economía más estructurada y una cierta disponibilidad de bienes. Los soldados alemanes podían acceder a restaurantes,
cines o burdeles supervisados por las autoridades militares, y el intercambio comercial con la población local se regulaba más formalmente. Por supuesto, también había saqueos y confiscaciones, pero en una forma más disimulada que en el este, debido a que la población local conservaba cierta capacidad de organización y protesta. Además, las altas jerarquías alemanas temían que un trato excesivamente brutal en el oeste pudiera socavar la colaboración de los gobiernos locales. Por lo tanto, en lugares como Francia, algunos soldados se las arreglaron para sostener un estilo de vida relativamente confortable, al menos en comparación con sus camaradas que luchaban en la Unión Soviética o en los Balcanes. Al mismo tiempo, en el frente oriental, la brutal política de la guerra de aniquilación implicaba que los soldados alemanes tuvieran un acceso casi ilimitado a la coacción contra la población civil local. Esto podía traducirse en abusos, robos y asesinatos que, en parte, proveían a las tropas de recursos inmediatos y reforzaban una dinámica de odio y violencia. Desde la perspectiva financiera, era un ambiente extremadamente turbio, donde la paga oficial pasaba a segundo plano, y el trueque, el chantaje y el saqueo se volvían prácticas cotidianas para muchos. Esa situación contribuyó a que algunos soldados enviaran a casa numerosos bienes robados, incrementando temporalmente la sensación de prosperidad de ciertos hogares en Alemania, hasta que la derrota militar se hizo inevitable y todo el sistema colapsó. Dentro de la Luftwaffe, Fuerza Aérea, y la Kriegsmarine, la Armada, las condiciones eran ligeramente distintas en cuanto a la vida financiera. Los pilotos y marinos a menudo recibían entrenamientos más costosos, y en consecuencia, su estatus social y remuneración tendían a ser más elevados que los de la infantería. La Luftwaffe, dirigida por Hermann Göring, un personaje muy cercano a Hitler, manejaba cuantiosos recursos del Estado y disponía de lujosas instalaciones y residencias. Göring en sí era célebre por su afición al lujo y por su afán de reunir colecciones de arte, joyas y muebles valiosos. Bajo su mando, muchos oficiales de la Fuerza Aérea disfrutaron de privilegios notables, como raciones especiales y viviendas bien equipadas, e incluso tenían acceso a ciertos lujos inalcanzables para otros cuerpos del ejército. En la Kriegsmarine, la situación era más compleja, sobre todo para los marinos de submarinos, U-Boot, que vivían en condiciones durísimas en el mar, con un alto índice de mortalidad, y cuyas pagas trataban de compensar en parte el riesgo extremo de su misión. Los oficiales de alto rango dentro de la Armada podían acceder a otros privilegios, en especial si participaban en la planificación estratégica o en la administración de los puertos ocupados, donde se gestionaban enormes cargamentos de suministros y materias primas. Sin embargo, la balanza entre el riesgo y el beneficio era muy precaria, y muchos marinos jamás llegaron a disfrutar de los salarios prometidos debido a que perdieron la vida en misiones arriesgadas. La relación de los generales con las grandes empresas alemanas de la época también resulta fundamental para entender la dimensión financiera de la guerra. Gigantes industriales como Krupp, IG Farben, Messerschmitt, Heinkel o Daimler-Benz se beneficiaron de contratos estatales millonarios para la producción de armamento, tanques, aviones y productos químicos. En algunas ocasiones, los miembros del alto mando militar recibían sobornos o eran invitados a formar parte de los consejos de administración de estas empresas como una forma de ganarse sus favores. Este intercambio de intereses aseguraba que la industria recibiera pedidos a gran escala y un suministro constante de mano de obra, muchas veces esclava, procedente de campos de concentración o de prisioneros de guerra. A cambio, ciertos generales podían obtener participaciones en los beneficios, un flujo adicional de ingresos o una posición de prestigio en el ámbito empresarial tras la guerra, siempre y cuando Alemania saliera victoriosa. Estos planes personales de futuro chocaron con la realidad del colapso total en 1945, momento en el que dichas empresas fueron parcialmente desmanteladas o se vieron sujetas a procesos de desnazificación, y los generales que esperaban gozar de su buena posición económica tuvieron que afrontar juicios y la confiscación de sus bienes, al menos de aquellos que pudieron ser localizados. En cuanto al dinero en efectivo, muchos soldados y oficiales preferían guardar parte de su paga en billetes y monedas de curso legal alemán, ya que resultaba útil para enviar a sus familias. Sin embargo, en territorios ocupados, la Reichskreditkasse, institución de crédito del Reich, emitía billetes especiales para su uso en esas áreas. Estos billetes no gozaban de respaldo real,
y tras la guerra, quedaron sin valor. La desconfianza en la futura validez de la moneda alemana llevó a algunos oficiales con más experiencia o sentido crítico a tratar de convertir sus ahorros en divisas extranjeras o en oro, o incluso a comprar joyas o piedras preciosas que pudieran revender en cualquier circunstancia. Esta precaución resultó acertada para quienes lograron sobrevivir y escapar con sus bienes, pues, una vez terminada la contienda, el viejo Reichsmark se hundió, y las autoridades de ocupación terminaron imponiendo sus propios mecanismos monetarios. Mientras tanto, la propaganda oficial seguía proclamando la fortaleza inquebrantable del Reich y menospreciaba cualquier indicador de crisis financiera. Se publicaban estadísticas amañadas que pretendían mostrar la solidez del marco alemán y el alto nivel de vida de la población. Sin embargo, esa fantasía quedaba desmentida al observar los mercados negros abarrotados de gente, las largas colas para comprar pan y las granjas arrasadas en el frente oriental. Todo ello socavaba la confianza de la sociedad y de los propios militares en la victoria. Hacia 1944 y 1945, el derrumbe de la red de transporte ferroviario y las incursiones aéreas masivas de los aliados imposibilitaban la distribución de alimentos y combustible en muchas zonas de Alemania, lo cual derivaba en una situación de desabastecimiento crónico y colapso monetario. Los soldados en el frente se enteraban a través de cartas o rumores de la difícil situación de sus familias, y eso acentuaba el desánimo y la pregunta amarga, ¿de qué sirve el dinero, el rango o las condecoraciones si todo el país se está desmoronando? En el proceso de rendición y posguerra, la mayoría de los soldados rasos, simple carne de cañón de la maquinaria bélica, perdieron lo poco que tenían. Muchos cayeron prisioneros de los aliados o de la Unión Soviética y pasaron meses o años en campos de prisioneros. A su regreso, encontraban ciudades y pueblos en ruinas, una economía destruida y un nuevo orden político. El dinero que recibían a cambio de su soldada de posguerra, cuando existía, tenía un valor mínimo, y las instituciones del antiguo régimen ya no existían para sostener ningún reclamo. Para el grueso de estos excombatientes, la prioridad era reconstruir sus vidas desde cero, muchas veces con ayuda de organizaciones caritativas y a través del trabajo manual, mientras que en el nuevo contexto de la Guerra Fría se iban sentando las bases de lo que más tarde sería el milagro económico alemán, Wirtschaftswunder, impulsado por la inyección de capital estadounidense y la reestructuración de la economía bajo la tutela de las potencias occidentales en la República Federal de Alemania. Para los oficiales intermedios, la desnazificación impuesta por los aliados podía suponer el fin de sus carreras militares, la pérdida de sus pensiones, y en algunos casos, juicios por crímenes de guerra. Muchos buscaron integrarse en la vida civil, pero se encontraron con obstáculos burocráticos y con el rechazo social. Otros lograron rehacer sus carreras en el extranjero, ofreciendo sus conocimientos militares a potencias interesadas en formar ejércitos anticomunistas, especialmente en América Latina o en Oriente Medio. En esos destinos, algunos pudieron, con el tiempo, consolidar una buena posición económica, pero ello dependía de las redes de contactos que hubieran establecido y de su suerte al escapar de las investigaciones de crímenes cometidos. En cuanto a los generales, la historia de la posguerra fue variada. Algunos fueron juzgados y condenados a muerte en Nuremberg o en tribunales militares posteriores. Otros recibieron penas de prisión que se conmutaron o redujeron con la llegada de la tensión entre Occidente y la Unión Soviética, pues los aliados valoraban su conocimiento militar para enfrentar la amenaza soviética. Un número significativo de generales que no estuvieron tan involucrados en crímenes de guerra o que supieron ocultar sus huellas logró reintegrarse a la sociedad y conservar parte de su patrimonio, aunque fueran bajo nuevas identidades o después de procesos de rehabilitación. También se dieron casos de altas indemnizaciones que el nuevo Estado alemán, tanto la RFA en el oeste como la RDA en el este, pagó a antiguos militares, especialmente a viudas o a familias de oficiales de cierto rango, como una forma de pacificación social. Estas indemnizaciones generaron controversia, pues muchos consideraban injusto compensar a quienes habían servido al Tercer Reich, mientras que innumerables víctimas de la guerra y del Holocausto no habían recibido nada ni habían recuperado sus bienes confiscados. Al hacer balance, resulta claro que la vida financiera de los soldados y generales alemanes durante la Segunda Guerra Mundial no puede estudiarse sin examinar el entramado de corrupción,
saqueo y privilegios que se estableció bajo el régimen nazi. Ese sistema estaba impulsado por la lógica ideológica de la conquista y por la represión extrema de cualquier disidencia. El contraste entre la paga mediocre y las condiciones brutales que padecía la tropa, y el relativo lujo o seguridad que podía alcanzar la alta oficialidad, se convertía en un reflejo de la propia naturaleza del nazismo y de su culto a la fuerza y la jerarquía rígida. Si bien muchos soldados creían luchar por la patria y sentían que cumplían con un deber honorable, la realidad financiera y moral de la guerra sacaba a la luz la profunda desigualdad y la despiadada explotación en que se basaba el esfuerzo bélico germano. La promesa de Hitler de que las riquezas de Europa conquistada llenarían las arcas de Alemania y garantizarían la prosperidad para las generaciones futuras se demostró vacía con el tiempo. Más que traer la abundancia anunciada, la guerra terminó devastando el continente, dejando millones de muertos y forzando a la población alemana a atravesar un periodo de reconstrucción y penurias sin precedentes en la historia moderna del país. Muchos de los que se enriquecieron durante el conflicto perdieron posteriormente su capital, ya fuera por la derrota o por la intervención aliada, y quienes consiguieron ocultar o retener sus bienes rara vez pudieron exhibirlos abiertamente en la posguerra, pues la sociedad alemana vivió un proceso de reflexión y de renuncia al pasado nazi que, si bien imperfecto, hacía complicado vanagloriarse de las ganancias obtenidas en la guerra. Aún así, la memoria colectiva tardó en asimilar hasta qué punto la Wehrmacht, presentada en la posguerra como un ejército honorable y apolítico, había participado en crímenes de guerra y saqueos sistemáticos. La imagen del soldado alemán como víctima pasiva del nacionalsocialismo fue un recurso narrativo que muchos aprovecharon para eludir responsabilidades y para volver a integrarse en la sociedad. Esto incluyó a numerosos oficiales y generales que, en entrevistas y memorias publicadas, minimizaron o negaron su participación en los mecanismos de explotación económica impuestos en los territorios ocupados. Ese silencio o manipulación contribuyó a que, durante algunas décadas, no se comprendiera completamente la magnitud de las redes de corrupción y de la colusión entre la cúpula militar y el régimen de Hitler. Sin embargo, la investigación histórica, sobre todo a partir de la década de 1990, arrojó luz sobre muchos aspectos que antes quedaban velados por la necesidad política de mantener la continuidad de las fuerzas armadas alemanas en la RFA, convertidas en un pilar de la OTAN. Varias obras de historiadores alemanes, británicos, estadounidenses y rusos han examinado la correspondencia, los diarios y los documentos financieros que sobrevivieron a la destrucción del Reich, permitiendo conocer con mayor detalle cómo era la vida económica de cada estrato de la jerarquía militar. Sus conclusiones muestran que la realidad financiera de un soldado raso estaba definida por la precariedad y la dependencia de los subsidios familiares, así como por la constante especulación con artículos de consumo básico, mientras que la vida de los generales se caracterizaba por la ostentación, la posesión de bienes saqueados y el uso de redes de poder para asegurar privilegios y recompensas muy por encima de lo que cualquier alemán civil o de menor rango habría podido soñar. Por último, es preciso señalar la trascendencia de esta historia más allá de la Segunda Guerra Mundial. El análisis de cómo funcionaba la economía militar dentro del Tercer Reich ofrece lecciones sobre los peligros de la militarización de una sociedad y de la corrupción sistemática que emerge cuando las élites gobiernan sin contrapesos democráticos. Ilustra también el modo en que la propaganda y el control totalitario pueden manipular a millones de personas para que acepten condiciones financieras que, vistas desde fuera, resultan extremadamente injustas. Y, sobre todo, pone de relieve cómo el afán de poder y riqueza de unos pocos puede alimentar un conflicto devastador que hunde en la miseria a la mayoría, pues, en última instancia, los soldados comunes y sus familias no obtuvieron el beneficio prometido, sino más bien el horror y la ruina que trae consigo una guerra de agresión. Así, se cierra el círculo de esta reflexión sobre la vida financiera de los soldados y generales alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Un puñado de altos mandos pudo gozar de la riqueza y los lujos que proporcionaba el saqueo de Europa, mientras que la masa de militares se vio atrapada en la maquinaria bélica, luchando por una paga modesta que a duras penas protegía a sus seres queridos de la pobreza, y pagando un precio altísimo cuando la derrota se abatió sobre Alemania y se hundió el edificio económico y moral del Tercer Reich. Hoy,
ese capítulo trágico de la historia europea permanece como recordatorio de que cualquier promesa de prosperidad basada en la agresión y la expoliación está condenada a degenerar en sufrimiento y destrucción, y de que la jerarquía y la disciplina militar, sin la guía de principios éticos y legales, pueden derivar en una corrupción estructural y en la erosión total del orden social.